Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Maideli, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, es la tardes. primera vez que te Buenas estás noches. conectando. Espero que te Sí, guste. Ya esta es como mira, ya esta es como la sexta clase, pero voy a tratar de ser lo más clara posible para que puedas entender todo. Eh, gracias, doctora. Hola, Albert, ¿me escuchás? ¿Me decís? ya. Bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos a esperar un poquitito más que más personas se empiecen a conectar. Yo ahora voy a compartir mi pantalla para poder poner una música mientras que esperamos a todos. Un momentito. A ver, Maru. Ok. Y me dicen si anda el audio. ¿Escuchan? Sí. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí, que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda trabajar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad.
No sé si prestaron atención a la canción. Sí, qué bonita canción, Caro. Mm, Hoy vamos a hablar específicamente sobre este tema, que nos fuimos viendo algunas imágenes que a veces capaz son un poco difíciles de entender o son imágenes que no las vemos todos los días o capaz que vamos a años y realmente no sabemos muchas imágenes, por ejemplo, las del principio, ¿sí? Muchas imágenes que desde el principio fuimos viendo y hoy en esta clase vamos a analizar. Quiero hacer un comentario antes de que empecemos. Vamos a ver hoy una clase que es complicada porque no es algo que usualmente estudiemos, ¿sí? Pero esto nos va a ayudar a entender muchas cosas de la intercesión, cómo Dios, Jesús intercede por nuestros pecados, y también nos va a ayudar a entender qué es lo que está haciendo Jesús hoy en día en el cielo, ¿sí? Es un tema complicado, así que si no entendemos, voy a mostrar algunos videos, si no entendemos todo desde el principio, no hay problema porque es un tema que lo voy a ir repitiendo, pero, y es algo con lo que no estamos muy familiarizados, pero les quiero explicar antes que empecemos, mientras que esperamos a algunas personas más. Hoy vamos a hablar, ¿vieron? Acá tengo mi Biblia. Nosotros en el primer libro tenemos Génesis, después tenemos el libro de Éxodo, que en Éxodo nos habla todo sobre el pueblo judío. Y tenemos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, todos los libros casi del Antiguo Testamento, que siempre te dicen, eso ya pasó, ya fue, ¿sí? El Antiguo Testamento. Pero es importante entender que hay 3 o 4 libros específicamente sobre este tema. La Biblia, en estos 4 libros, nos explica detalles increíbles de lo que vamos a ver hoy. A veces leemos la Biblia y decimos, no lo entiendo, lo salteo, lo salteo, lo salteo. Y es una parte muy extensa en la Biblia que a veces es muy difícil entender, y hoy les voy a dar las claves para que ustedes la próxima vez que lo lean en su Biblia puedan entenderlo a la perfección. Muy bien, bueno, me parece que vamos a empezar. Héctor, tendría que estar acá, Héctor. No se conecta todavía. Muy bien, vamos a pedir si hay pedidos de oración, algún agradecimiento. Muy bien, Marce, que te puedo conocer, que es primera vez que pone su cámara. Muy bien, ¿hay algún pedido de oración que quieran hacer, que quieran compartir hoy? ¿Algún pedido de oración, algún agradecimiento? ¿Tienen algún familiar enfermo que quieran pedir que se ore hoy en esta tarde? Muy bien. Yo quiero pedir a Dios especialmente por esta reunión, porque quiero pedirle a Dios que nos ayude a entender todo exactamente como Él quiere que entendamos. ¿Quién me quisiera acompañar para poder orar? Andrea, ¿te gustaría orar? Sí, está bien. Por favor. Ok. Padre amante, que estás en lo alto de los cielos, buen Señor, gracias por tenernos aquí reunidos una vez más para escuchar de tu palabra, para entender las cosas que tú nos quieres decir. Ayúdanos a comprender qué enseñanzas quieres que nosotros apliquemos a nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, para poder hacer tu voluntad. Te pido por Carolina, Padre, pon tus palabras en su boca y bendícela a ella y bendice a su vida y a su familia. Bendice de igual forma a la familia y a de todas las personas aquí presentes y de todas las que están en el grupo. Acompáñalos, Señor, en todas sus tareas y en todas sus necesidades. Todo esto te lo pedimos, buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a un instante que se están conectando más personas. Ahí se está conectando Héctor, Yani.
Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Em, pero antes les voy a mostrar un video. Algunos hoy me estuvieron preguntando qué significa esto, porque yo dije que hoy vamos a explicar lo que es el trono de Dios, ¿sí? Y algunos me preguntaron, ¿qué es esto? A ver, perdón, se ve que hay ruido, así que voy a, no sé quién está con el ruido, perdón. Estoy tratando de silenciarlos. Cristina, yo creo que los dos están igual, dando buenos partidos y dando malos partidos. No sé. Igual como el Napoli y el Barcelona tenían buenos. Ahí está, Carlos, lo silencié. Perdón por la tardanza. Entonces, lo que está Federico ahí conectándose, igual lo vamos a mantener mudo. Muy bien. Entonces, el video que hoy voy a compartirles, algunos me preguntaron, ¿qué es esto del santuario celestial y el santuario terrenal? Yo hoy les voy a dar una descripción de algo que Dios, vieron que hace unas semanas atrás nosotros vimos los 10 mandamientos. Lo vimos rápido, lo voy a volver a repetir en la clase, pero Dios le dio unos planos a Moisés, a su profeta, para que hiciera tipo un templo acá en la tierra. Pero esto fue para los judíos muchos años atrás, ¿sí? Y vamos a ver cómo esta representación es exactamente igual a lo que hay en el cielo, en el trono de Dios. Entonces vamos, a ver si puedo, acá voy a compartirles, un minuto, voy a compartirles un video para que a modo de poder entender, ¿sí? A ver si es esto. Esto es un tema, un video, ahí está. Les voy a mostrar, está en portugués, pero básicamente quiero rescatar las imágenes. Muy bien. A ver. Muy bien. Lo que vimos ahora, recién, vamos a admitir a Camilo, que recién se está conectando. Lo que vimos recién es tipo un templo que tenían los judíos, ¿sí? Y ahora voy a compartir mi pantalla, porque en este estudio vamos a entender cada una de las cosas que vimos. Vieron que había una vasija, había fuego, sí, vamos a ir describiendo cada una de esas cosas y cuál es el significado hoy en día, ¿sí? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Camilo, bienvenido.
Recién acabo de mostrar un video que luego te lo voy a compartir para que vos también lo puedas entender. Este tema es un tema complicado que no se estudia usualmente, pero está en la Biblia, ¿sí? No se estudia usualmente en la mayoría de las iglesias, o a veces uno lo lee, no lo entiende bien y dice cuál es el significado hoy en día, y a veces la realidad es que lo salteamos, y es un tema muy importante que nos ayuda a entender lo que Jesús está haciendo hoy en día. A ver, un minuto, porque estoy tratando de... Perdón, ahí está. Vamos a compartir. Entonces, esto es un modelo celestial. Todo lo que voy a estar explicando de este santuario, este templo, es una copia de lo que hay en el cielo, ¿sí? Un día voy a contar la historia de Moisés rápidamente. En Éxodo 24 empieza la historia, 25 es donde empieza, pero en realidad va a continuar en los libros de Éxodo, Levítico, Números, ¿sí? Y básicamente Dios un día le dijo a Moisés, quiero que subas acá, al monte Sinaí, donde te... Oh, perdón. ¿Me parece? Un minutito, porque me parece que mi YouTube está andando. Perdón. El YouTube ya estaba andando y no tenía que ser. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? A ver si alguien me puede... Sí, yo sí, lo estamos viendo. Muy bien. Bueno, entonces lo que les contaba es que acá al principio nosotros lo que vemos es que está Moisés, que Dios lo invitó a que vaya al monte Sinaí y le dijo, yo te voy a dar algo muy importante. Moisés estuvo como 40 días ahí en la montaña y le dio dos cosas. Le dio los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios y también le dio unos planos de cómo tenía que ser su iglesia o su santuario acá en la tierra, ¿sí? Y vamos a continuar. Y acá dice, hace 4000 años, en la cima del monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. La mayor parte de la gente no sabe que al mismo tiempo Dios le dio a Moisés los planos para una de las estructuras más misteriosas que jamás se haya construido, el santuario. ¿Sí? Dios le dio dos cosas, los 10 mandamientos y los planos para hacer el santuario. Planos, y tenían que ser los planos exactos. Mira y hazlos conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Los israelitas iban, en ese momento estaba el pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros sabemos por la historia, el pueblo de Israel estaba en el desierto, yendo desde Egipto hasta Israel, la tierra prometida, ¿sí? Y Dios, entonces los israelitas iban camino a la tierra prometida, y nosotros actualmente estamos en esta tierra yendo a la tierra prometida que es el cielo, porque tenemos la esperanza de que un día iremos al cielo con Jesús. Es como que Dios nos promete el cielo y estamos camino a ese hogar. Y acá dice, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Porque Dios dijo, ustedes son mi nuevo pueblo, ¿sí? Ya no importan los judíos, importan nosotros, los que aceptamos a Jesús. Somos el nuevo pueblo de Dios, yendo al cielo, donde Dios nos promete un hogar. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que construyera y por qué? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios, a ver si hay más personas, perdón, conectan? Entonces, ¿para qué Dios pidió esto? Dios pidió que se construyera este santuario para que Dios habite en medio de ellos, del pueblo de Israel, que en realidad ahora vamos a ver, esto es como una ilustración, ¿sí? Y entonces es el lugar donde Dios habitaba, ¿sí? En ese pueblo. Este peculiar templo portátil, era como un templo portátil, representaba la morada
o presencia de Dios en medio de su pueblo. En ese tiempo, Dios le dijo, quiero que me hagas un santuario, ¿sí? ¿Qué Dios quiere que sus hijos aprendan de este santuario y sus servicios? ¿Para qué? Esto, en realidad, era para Dios nos quería enseñar a nosotros, a ellos en ese momento, y ahora nosotros podemos tomarlo como ejemplo para saber qué es lo que está ocurriendo en el cielo hoy en día. Sus servicios mostraban a la nación de recién liberados esclavos. En ese momento los judíos eran esclavos al principio, ¿sí? Y eran recién liberados. Se mostraba un panorama tridimensional del plan de salvación. Este plan de salvación es el plan de salvación que tenemos porque Jesús muere por nosotros, ¿sí? Y cómo Jesús salva a los perdidos y guía a su iglesia. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos para poder entender cómo somos salvados por Cristo. Vieron que cuando vimos el video era una especie de una carpa, ¿sí? Pero hay diferentes partes. Hay una parte que acá lo vemos como un patio, y después acá adentro está dividido en dos. Hay un lugar santo y más atrás hay un lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba la presencia sobrenatural de Dios. Vimos que cuando uno entra al final, había como un fuego. ¿Se acuerdan? Al final del video era como un fuego. Y ese fuego que acá lo vemos era la presencia de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, el sol, ¿no es cierto? Y uno ve el sol y es sumamente fuerte y lo que te mirás y te tapas los ojos, no quiero verlo. Bueno, con Dios es mucho más su poder, su gloria, es mucho más fuerte que no lo podemos ver. Entonces se representaba en fuego. Y dice que, en la Biblia, todo Éxodo, Números, te explica todo con detalles, cómo eran las paredes, que eran recubiertas de oro, cómo eran, cómo era el techo, todos los detalles, ¿sí? Y acá lo importante que hay que rescatar es que hay un lugar santo y un lugar santísimo. Y entre estos es un lugar santo y un lugar santísimo, y en medio hay un velo, como una cortina, que también la Biblia habla exactamente cómo era esta cortina y cuál es el significado. Y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Nos está dando un modelo de cómo es el trono de Dios, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Eran una copia del santuario original del cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, hay muchos que ustedes lo pueden ver, creo que y en la Biblia lo dice, cuando Jesús murió, ese velo, esa cortina que estaba en ese santuario, ¿sí?, se rasgó por la mitad. ¿Vieron que los judíos hoy en día tienen un muro de los lamentos? Bueno, ese muro, este templo fue destruido, robado, ¿sí? Y después hubo un rey judío, que era el rey Salomón, el hijo de David, que dijo, yo voy a hacer un templo, lo voy a reconstruir de una manera mejor, ¿sí? Y entonces hicieron este templo y después este templo fue destruido. Y la pared que quedó de ese templo es lo que los judíos hoy en día oran y es el muro de los lamentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy en día quieren reconstruir eso, ¿sí? Pero no es posible. A ver, entonces lo que yo quiero explicar que hay un lugar en el templo, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en medio hay una cortina. Y lo que nosotros vimos antes, acá es como que, acá vivían los judíos, ¿no? Y acá es como un patio. Y en este patio se llama atrio y hay dos cosas. En ese patio encontramos dos cosas. Un altar, ¿sí? Y una tipo fuente con agua. Entonces en el patio habían dos cosas, el altar y la fuente. ¿Qué era el altar? Era, y quemarás todo el carnero sobre el altar. ¿Qué pasa? Nosotros antes vimos que en la muerte de Jesús es como un cordero que muere por nuestros pecados. Nosotros cuando pecamos merecemos morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Jesús, al principio de la creación, Dios les dijo, si no quieren morir, tienen que poner sus pecados en un cordero y este cordero va a ser un sacrificio y va a morir en lugar de ustedes, ¿sí? Jesús
vino como nuestro Cordero, toma nuestros pecados y muere en la cruz para perdón de nuestros pecados. Quiero que se saquen, todos están ahora en silencio, pero quiero preguntarles si hasta acá esto está claro o tienen alguna pregunta, porque no quiero seguir avanzando y capaz no es claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están entendiendo o están medios perdidos? Ahora es el momento. Puedo explicar y volver para atrás. Bueno, entonces vamos a ver que acá, que en este santuario que se hizo había un patio y había un altar. En este altar se quemaba, se sacrificaba un cordero. Ese cordero significaba Jesús. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Katiuska, bienvenida, que Katiuska se acaba de conectar. Y además de tener este altar, este altar, también había una fuente, que era una fuente de bronce. Y él creo que aprendió una muy buena lección. Ahí está. Y vimos que había hay un altar, una fuente de bronce, y ahí dice que ponían agua y se lavaban las manos, ¿sí? Y también era como que, bueno, lo sacrificaban, lo mataban al cordero y ahí chorreaba la sangre, ¿sí? Y esto es más o menos como un plano. Mira, si pueden ver, es un santuario terrenal. Acá nosotros tenemos esta carpa, ¿sí? Esto es la carpa, ¿sí? Y acá afuera hay un patio. En este patio está este altar, donde acá quemaban, era como un horno, ¿no? Lo quemaban ahí como una parrilla que quemaban al cordero. Acá se lavaban las manos, era una fuente de agua, y después entraban a la carpa y hay un lugar, esto es el lugar santo. En el lugar santo hay tres cosas: un candelabro, un altar del incienso y una mesa con panes, ¿sí? Y ahí acá, ven, esto es una cortina, y del otro lado de la cortina está el lugar santo, y vimos que había un arca. ¿Vieron que había una cosa donde había fuego que subía? Bueno, es esto, ahora lo vamos a ver, es un arca que es como una caja de madera recubierta con oro, y adentro es como un baúl, y adentro había tres cosas, y vamos a ver qué es lo que hay adentro, y exactamente este lugar santísimo es el trono, era en ese momento el trono de Dios, y actualmente todo esto que está acá en la tierra también está en el cielo. Y actualmente en el cielo es el trono de Dios, este lugar santísimo, donde va a ocurrir el juicio final, donde ocurre el juicio final, donde está Jesús hoy en día, es acá en el lugar santísimo. ¿Sí? Y vamos a ver, esto es un modelo, un plano de este santuario que tenían los judíos, pero si vamos a la siguiente filmina, vamos a ver que acá en el cielo hay también el verdadero modelo que fue construido por Dios en el cielo. Está el lugar santo, ¿sí? Y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿ven? Es como el trono de Dios, ¿sí? Y acá está como Jesús, que en ese momento es como que Jesús se presenta ante Dios, que es el fuego que veíamos, ¿sí? Diciendo perdón por los pecados. A ver, ¿quién se conectó? ¿Sí? Entonces, se conectó Jesús. Entonces, acá vemos que Jesús está en este momento, acá es como un plano, ¿sí? Para que nosotros tenemos gráficamente qué es lo que está ocurriendo. Y en este lugar santo, o sea, acá, hay tres muebles. Dijimos, el pan, el incienso y el candelabro. ¿Qué tres muebles estaban en el lugar santo? Había una mesa con pan. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ellos. Entonces había una mesa con pan. Después dice que había un candelabro, ¿sí? Después dice que había un altar de incienso, y este altar de incienso era como que salía olor y humo como incienso, ¿sí? Como un saumerio, vieron que sale humo rico, o así ese humo servía para, imagínense, en ese lugar
habían sangre de un cordero que estaba muerto. Toda esa sangre, imagínense, olía. Entonces, este humo era como que se mezclaba con ese olor y lo purificaba. ¿Qué especial objeto estaba en el lugar santísimo? Esto. Miren esto. Esto es como les decía, es como un baúl y hay dos angelitos. Todo es de oro, que se llama Arca del Testimonio, estaba en el lugar santísimo. Y en este lugar estaba la presencia de Dios. Pero hasta ahora van entendiendo todo lo que les explico. ¿Sí? ¿Hay preguntas o es mucha información y les parece demasiado y no entienden nada? Sean sinceros, si esto es mucha información, porque es un tema, yo sé que es bastante avanzado, lo estoy tratando de hacer lo más fácil posible, pero no sé si hay preguntas, algo que no entiendan. ¿Sí? Bueno. Entonces, vimos que había en la carpa un lugar santo y del otro lado un lugar santísimo. En ese lugar santísimo hay como un baúl de oro donde está sobre ese baúl la presencia de Dios. Y vamos a ver qué hay adentro de ese baúl. Adentro de ese baúl dice, y pondrás el propiciatorio encima. Habrá de adentro, ¿qué hay? Vamos a ver qué hay acá adentro. Las tablas de los 10 mandamientos. Después hay una cajita con un pan específico, ¿sí? Que se llama maná. Y después también hay una vara que era como un bastón de Aarón, que es el hermano de Moisés. Vamos a ver después, más adelante, los significados. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte, de en medio del fuego. Muy bien, entonces sabemos que dentro de este baúl, que era el arca del pacto, hay 10 mandamientos, están las tablas. Pero ahora les hago una pregunta, ¿sí? Espero que esté todo siendo claro. A ver, capaz están haciendo esta pregunta ustedes también. ¿Por qué había que sacrificar animales en el servicio del santuario ahí en el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Nosotros dijimos, cuando uno peca, la paga del pecado como que el castigo es morir, ¿sí? Pero la única manera que podamos morir, y morir cuando uno muere se derrama sangre, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos que morir y derramar sangre. Pero Dios permite que en lugar de que moramos nosotros, alguien muera en nuestro lugar. Primero es un cordero, pero para que ese cordero sea como nosotros tiene que morir. Y acá dice, casi todo es purificado según la ley. Según la ley es, nosotros sabemos que pecamos porque hay una ley que nos dice es pecado, ¿sí? Los 10 mandamientos. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se hace perdón de pecados. Y Jesús dijo, ¿sí? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Vieron que en algunas iglesias hay la Santa Cena? Después los católicos tienen la comunión, que el cura se toma su vinito y tiene un pancito que les da la hostia. Bueno, ellos representan esto, ¿sí? Pero, ¿y qué es que Jesús dijo? Es mi nuevo pacto, es mi sangre, ¿sí? ¿Qué significa? Que ya no uses más un cordero, no sacrifiques más un cordero para perdón de pecados, ahora yo soy el que muero por vos, ¿sí? Y entonces, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto, ¿qué pasa? Este templo, este santuario antiguo, ¿sí? Nos muestra el sistema de sacrificios que Dios daría a su Hijo para morir por los pecados de la humanidad. Jesús sería no solamente el Salvador, nuestro Salvador, sino también nuestro sustituto, porque nosotros tendríamos que morir, pero Jesús es el que toma nuestro lugar y nos suplanta. ¿Qué animales eran sacrificados por el pecado y qué ocurría con el pecado? ¿Cómo se hacían los sacrificios? Dice de que había un cordero, elegían un cordero y no era cualquier cordero. Era un cordero
que muchas veces nacía entre su casa, ¿sí? Tenía que tener 1 año, un cordero el más lindo, el más perfecto. Imagínense, ustedes tienen un perro, un animalito que lo crías desde cachorrito en tu casa. Imagínate, lo tenés que matar al año. Era terrible, un dolor por eso de que lo tengo que matar y con mis propias manos, ¿sí? Entonces ellos criaban este corderito y acá ven, lo están matando al corderito. Y acá dice, y pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto del animal y será aceptado para expiación, para perdón, ¿sí? Tuyo. Entonces degollarán el becerro o el cordero, ¿sí? En la presencia de Jehová. Y acá imagínense un corderito tan lindo y lo tienen lo tienen que sacrificar. Y yo he puesto mucho texto, pero quiero más, aunque no lo puedan leer todo, es como que yo se los quiero explicar con mis propias palabras, esto lo sirvo como ayuda, ¿sí? Pero básicamente ellos agarraban un animalito, le ponían las manos sobre el corderito y ahí tenían que hacer una confesión de pecados. Agarraban el animal y le decían en su cabecita, Dios, te confieso todos mis pecados, y eso lo hacían diariamente, ¿sí? Y dice que y ahí le confesaban los pecados y todos los pecados, mis pecados, se transferían a ese animal. El animal era inocente, pero en ese momento cargaba todos mis pecados. Y esto es lo que pasa con Jesús. Nosotros somos pecadores, ¿sí? Estamos sucios y nosotros aceptamos a Jesús, transferimos nuestros pecados a Él y la paga del pecado, ese pecado hace que uno muera. Jesús muere por nosotros, ¿sí? Entonces acá esto simbolizaba la transferencia del pecado del pecador al animal. El pecador no se lo consideraba inocente. En aquel momento al pecador se lo consideraba inocente. Le transfiero mis pecados, yo quedo como inocente. Y la paga del pecado es muerte. Entonces el corderito tiene que morir. ¿Sí? Oh. ¿Sí? El pecado causaba la muerte del animal inocente. Y esto significaba que tu pecado, mi pecado, causaría la muerte del inocente Jesús. No, es ok. ¿Entienden hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que digan, no entiendo nada? Porque es un tema difícil y muchos no lo hemos visto antes. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Eso de la hostia y el vino de la Iglesia Católica, eso está desvirtuado, eso es la transustanciación que lo ha desvirtuado la Iglesia Católica. Claro. Cristo, ese santuario, era una réplica de lo que está en el cielo, como lo dijiste. Sí. Y entonces, en ese momento Cristo aún no había venido, pero ya ese corderito que se sacrificaba simbolizaba a Cristo, que Cristo iba a venir a dar su vida por nosotros, a dar su sangre una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados. Y el único que nos podía perdonar nuestros pecados es Cristo. No hay nadie en el mundo que nos pueda dar el perdón de los pecados. Solo Claro, Cristo, no. porque Cristo dio su sangre, ¿no? Exactamente, claro. A ver, cuando por ejemplo en la iglesia van y piden confesión de los pecados y piden y lo toman como un símbolo, no es que ellos te perdonan el pecado, sino Jesús, y tenemos que confesar directo a Jesús. Solamente yo expliqué eso para decir que bueno, que lo usan como un ejemplo y un poco está cambiado, pero en realidad tenemos que entender esto, que Jesús, tenemos que hacer la confesión de nuestros pecados a Jesús, y Jesús es el que se presenta como nuestro sacrificio, ¿sí? Porque Él muere por nosotros. Sí, Katiuska, querías hacer una pregunta. Sí, disculpa. Lo del animal sin defecto, ¿qué vendría siendo? Porque inclusive con Noé, cuando guardaron, dijeron 7 animales, por lo menos vacas, 7 parejas de vacas de puras y una de impuros. Y yo pensaba que, pero ¿a qué se refiere con impuros o sin defecto? Vamos a explicar eso. Eso del arca de Noé es un poco diferente. Te voy a llamar y te voy a explicar bien lo del arca de Noé, pero acá cuando yo estoy hablando de un cordero puro, tiene que ser un cordero inocente, perfecto, porque es el símbolo de Jesús. Jesús sin pecado, sin
inocente, que es el que muere por nosotros. Entonces este cordero era un cordero el mejor que tenían porque era el símbolo de Jesús, ¿sí? Pero no, o sea, yo entiendo que tienen que dar el mejor cordero, pero no sé si que era sin defecto especificaba alguna característica del animal en sí. No, porque por ejemplo hay algún animal, no sé, que En defecto estaba físico. enfermo o algo, pero acá tenía que ser por ejemplo, vos tenés muchos animales, ponele, ¿qué agarras? Ah, como lo vamos a matar al peor, total nos lo sacamos de encima el peor animal. No, era uno que realmente uno tenía dolor matarlo, porque era la representación de que, a ver, Jesús lo vamos a matar con nuestros pecados, Jesús tiene que morir por nuestros pecados. ¿Sí? Era un corderito perfecto, no era rengo, perniquebrada, era perfecto porque estaba simbolizando a Cristo, que es perfecto. Muy bien. Víctor levantó la mano. ¿Víctor? Muy bien. Bueno, continuemos. Cuando un animal de sacrificio era ofrecido por toda la congregación, una vez que ofrecían este animal, ¿qué ocurría con el pecado? ¿Qué hacía? Lo mataban y la sangre que salía del cordero, ¿sí? Primero era un sacrificio que hacían todos los días, ¿sí? Y todos los días entraban al lugar santo, a la parte de afuera de la carpa, bueno, y vieron que había un velo, una cortina, que yo les dije, bueno, sacerdote agarraba, tomaba la sangre de este cordero y dice que rociaba 7 veces, como que salpicaba 7 veces sobre esa cortina la sangre, ¿sí? Y al lado estaba ese incensario como saumerio, ¿sí? Entonces, y vamos a ver qué significaba esto. Cuando se ofrecía un sacrificio por los pecados de toda la congregación, la sangre era llevada dentro del santuario por el sacerdote, quien representaba, o sea, la muerte de Jesús, ¿no? Y la sangre de Jesús, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros dijimos que había esta cortina y que hay una separación. Nosotros hace unas clases atrás vimos que hay una separación entre Dios y nosotros porque hay pecado, ¿sí? Hay pecado y la única manera y el pecado nos separa de Dios. Y la única manera que podemos acercarnos a Jesús es por medio de Cristo, que nos hace de puente, ¿sí? Y nos conecta con Jesús. Bueno, acá vemos un velo, ¿sí? Que este velo nos está separando también. ¿Y por qué? Porque Dios es tan poderoso, ¿sí? Es tan fuerte su luz, ¿sí? Su poder, su gloria, que nosotros de alguna manera estamos separados y si vemos a Dios, vemos eso, nos morimos de tanta, y si el sol nada más nos quema, eso nos mataría. Entonces hay un velo que nos separa de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba sobre esa caja de oro que les mostré en el lugar santísimo, ¿sí? La presencia de Dios moraba al otro lado del velo, por lo tanto los pecados del pueblo eran borrados y simbólicamente transferidos al santuario. Muy bien, lo matan al cordero, saca la sangre, ese pecado que fue al cordero se transfiere al santuario, a esa iglesia, ese tabernáculo, ¿sí? Y aquel ministerio de sangre realizado por el sacerdote prefiguraba el actual ministerio de sangre realizado por Jesús en nuestro favor en el cielo. Esto mismo, que se mata un cordero, se derrama la sangre, se salpica en el velo, ¿sí? Y ahí se pide por el perdón de los pecados de esos judíos, es lo mismo que Jesús está haciendo ahora. Él es nuestro cordero. Él murió en la cruz, ¿sí? Y ahora esta representación está en el cielo, ¿sí? Y Jesús fue al cielo, ¿para qué? Estaba en el lugar santo y después pasó en el lugar santísimo. Y desde el momento que Él está en el lugar santísimo, Él nos está defendiendo como si fuese nuestro protector, nuestro abogado, ¿sí? Nos defiende y nos perdona nuestros pecados, ¿sí? Después que Jesús murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, resucitó y subió al cielo como nuestro sacerdote para que su sangre sirviera como ministerio
en el santuario celestial, ¿sí? Entonces, Jesús estuvo acá, ¿sí? Es como murió, murió, ¿sí? Y ahora se fue al cielo a tener otra función, ¿sí? No me quiero... la sangre rociada por el sacerdote terrenal representaba a Jesús aplicando su sangre a nuestro registro de pecados. Nosotros tenemos una lista con todos nuestros pecados. Esos pecados que nosotros tenemos se escriben en un libro en el cielo, ¿sí? Y Jesús está ahí al lado de los libros diciendo, no, pará, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios le dice al ángel que escribe, no, borra eso porque ya... Silvia, ya Katiuska, ya Feli, Jesús, ya pidieron perdón. Así que no, vamos a borrar esto porque acá yo pagué ya por estos pecados, así que los borramos. Y el ángel los borra. Sí, somos perdonados por Jesús, porque Él ahora está como nuestro abogado, ¿sí? Y Él se encarga de que eso se borre. Nuestros pecados, nuestro registro de pecados son perdonados, cuando los confesamos en su nombre. Hay chicos que se conectaron recién, no sé, Fausto y alguien más. Esto estoy grabándolo, así que después pueden ver el inicio de la clase, pero básicamente estoy explicando que en la tierra había un santuario, que Dios dio los planos de ese santuario, y hay una copia exactamente igual, que en realidad son copias de algo de este santuario que está en el cielo y donde es el trono de Dios. ¿Qué dos símbolos del santuario fueron cumplidos por Jesús para nosotros? Bueno, porque es nuestra Pascua, que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. En inglés significa Pascua, Passover. ¿Qué significa Passover? Como que te salteo. ¿Sí? Es como que Jesús nos saltea y ya nos cubre nuestros pecados, saltea todos nuestros pecados, ¿sí? De alguna manera, y por eso es que nos perdona. Y si ponemos a pensar, Jesús hoy en día es nuestro sumo sacerdote, sacrificios que se hacían con un sumo sacerdote, ¿vieron? Y después una vez al año, ¿sí? Este sacerdote que era el que llevaba los pecados y se sacrificaba el cordero, una vez al año nada más entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre, ¿sí? Del cordero. Miren cómo acá lo está derramando la sangre. Pero esto es una representación de lo que Jesús está haciendo en el cielo. Su sangre, sí, que ya murió por nosotros, le está llevando al santuario y por su sangre diciendo pecados perdonados, por vos, por mí. Y el sumo sacerdote y nuestro abogado, el que intercede hoy por nosotros, es Jesús mismo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y acá hay 6 promesas que nos hace la Biblia, que nos da si somos justificados por Jesús. Si nosotros confesamos nuestros pecados solamente a Jesús, ¿sí? Vos tenés un pecado, no vayas a un sacerdote, no vayas a un pastor, no le tenés que confesar a nadie que sea humano, ¿sí? Tenemos que confesar todo a Dios y pedir perdón solo a Dios. Nadie te puede perdonar, no te puede perdonar un pastor, no te puede perdonar un sacerdote, no te puede perdonar el Papa. Solamente Dios es el único que te puede perdonar, ¿sí? ¿Y cómo nos puede perdonar? Cuando nosotros le pedimos en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que va a este santuario, a su trono directamente, y vierte su sangre y muestra, y yo ya pagué, Padre, ya morí en la cruz, ¿sí? Fernando se acaba de conectar. ¿Qué 6 promesas nos hace la Biblia que nos da si somos justificados por Cristo? Si pedimos perdón a Jesús y confesamos nuestros pecados a Él, Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hace? Nos limpia. ¿Para qué fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo? Nos limpia y nos hace imagen a Jesús. ¿Sí? Y dice que también nosotros como humanos pecamos y tendemos a pecar, ¿sí? Pero acá Dios nos dice, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. ¿Qué significa esto?
Yo hago todo mal por mí mismo. Quiero no pecar, pero ¿qué hago? Voy y peco. Pero si le pido a Dios, Dios pone esa decisión de querer cambiar, ¿sí? Pero también Dios me hace hacer las cosas bien. Ah, me olvidé acá, se ve que no traduje. Pero bueno, básicamente es eso, son promesas que Dios nos hace. Y también nos dice que Jesús, esto comenzó, Dios empieza a cambiar nuestra forma de ser, nos empieza a mejorar como seres humanos y también nos terminará de perfeccionar para hacernos perfectos, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que aprender de acá? Que nosotros tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios. Si tenemos un pecado, confesalo a Dios en el nombre de Jesús. Toma el sacrificio que Jesús hizo por vos, ¿sí? Y cuando tomás a Jesús como tu sustituto, Jesús va al trono de Dios y te defiende como tu abogado. ¿Alguna persona tiene algún poder para tener el rol de hacernos justos y limpios de pecado? ¿Tu pastor en tu iglesia te puede perdonar tus pecados? ¿Te puede hacer justa? ¿El Papa te puede hacer justa? ¿Alguien, algún ser humano pecador nos puede limpiar? No. Solamente Jesús nos limpia. No, miren, nosotros, hay mucha gente, muchos cristianos en este mundo. Pero la pregunta es, ¿todos esos cristianos van a ser salvos? ¿Todos esos cristianos son sinceros? Acá dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos nuestro intercesor, que es Jesús, ¿sí? Y solamente nosotros por nosotros mismos no merecemos nada. Pero si le pedimos a Jesús que haga esa obra buena en nosotros, Dios nos va a cambiar y nos va a ayudar capaz no vamos a ser perfectos, ¿sí? Porque somos humanos y tendemos a pecar. Pero tenemos que tratar de hacer lo mejor posible por amor a Jesús y tenemos que tomar ese sacrificio que Jesús muere por nosotros. Dijimos que estos sacrificios, había un corderito que todos los días, pero esto me parece que ya es, no quiero hacer la clase muy larga, pero básicamente todos los días se hacía un sacrificio y se vertía la sangre en la cortina, ¿sí? Todos los días, un corderito por día. Pero una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo, cruzaba el velo una vez al año. Y ese era el día de expiación. Actualmente, los judíos usan es el día de la expiación, el Yom Kippur. Y ellos lo que hacen, y bueno, en ese momento era el sacerdote que pasaba al lugar santísimo y la sangre la vertía directamente, sí, en el lugar santísimo. Y se limpiaban los pecados. Pero ¿qué pasa? Ahí en ese momento habían dos corderos. Uno, que era dos machos cabríos, lo llama la Biblia. Era un cordero, o sea, una vez al año es una ceremonia diferente. Una vez al año hay dos corderos. Uno es para Jesús, el que toma nuestros pecados, se los sacrifica y su sangre nos perdona. Y hay otro macho cabrío, otro chivo expiatorio que se llama, que representa al diablo. Porque el diablo no es perdonado, pero él nos hace pecar. Entonces, ese cordero, ese macho cabrío, ¿sí? Le dicen, a este diablo no se le perdona. Y representa el otro cordero al diablo y se lo echa afuera del pueblo. Es como que este diablo no tiene perdón, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y si no lo entienden, no es algo muy importante. Esto lo vamos a ver, el que quiere profundizar, es un tema, no es usual, ¿sí? Y bueno, y básicamente ese era el día de la limpieza de los pecados, una vez por año. Yo les voy a mandar este PowerPoint, así que el que cada uno, si quieren profundizar sobre el tema,
lo pueden leer y yo puedo responder más preguntas, más a los que llegaron tarde, que capaz es medio confuso esto, porque no es un tema usual que lo hayamos estudiado siempre, pero está en la Biblia, ¿sí? Una vez al año, el día de expiación, un solemne acto de juicio se llevaba a cabo en Israel. Ese día de expiación, ese día que el sacerdote entraba al lugar santísimo para pedirle a Dios que nos perdone los pecados, es lo mismo que ocurre hoy en día en el cielo. Jesús entró un día, que nosotros por una profecía, hay profecías en la Biblia, y hay una profecía que nos dice en qué momento exacto Jesús entró al lugar santísimo y está intercediendo por nosotros, está siendo nuestro abogado. ¿Qué quiere decir eso? Que un día, que hay una profecía bíblica que nos dice exactamente el día, es el día en que empezó el juicio, ¿sí? Hay una creencia cristiana, que es errónea, que dice que el juicio final será cuando Jesús venga, ¿sí? Pero que va a ser todo el juicio en ese momento, no. El juicio ya empezó y ahora está ocurriendo un juicio en el cielo todos los días y Jesús es el que te está defendiendo, ¿sí? Todos debían, en este día, en el día de juicio, todos debían confesar cada pecado cometido. Aquellos que se negaban a hacerlo eran cortados para siempre en ese mismo día de campamento de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para poder ser defendidos por Jesús, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y tenemos que aceptar ese sacrificio de Jesús. Bueno, acá expliqué lo que recién dije, de que había dos corderos, uno que era para Dios y otro que representaba al diablo y se lo echaba afuera. Que lo vamos a saltear, que ya más o menos lo expliqué. Y acá viene la pregunta más importante. ¿Estás dispuesto? Antes de esto, les quiero mostrar un video. A ver, les voy a mostrar un video porque ya estamos terminando con esta clase, pero me parece que es importante, un video explicativo, porque que capaz que los que se conectaron un poquito tarde lo van a poder entender un poco mejor. Y yo voy a compartir otra vez mi pantalla y ojalá que con este video podamos entenderlo. Y a ver, un momentito. Y ya con este video casi terminaríamos, pero espero que... Importante. ¿Cómo? El libro de Hebreos. Importante para nosotros. ¿Cómo? ¿Quién está hablando? No sé. ¿Quién está hablando? Bueno, voy a poner el video. Perdón, y después va a haber preguntas y respuestas. Perdón. Sí. No, justo yo estaba escribiendo en el chat algo muy importante en Hebreos, en la Biblia, para tenerlo en cuenta, ¿no? En Hebreos 9, 24. Hebreos 9, 24, no alcancé a ponerlo en el capítulo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y en el 26, en la última parte, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muy bien. Entonces, bueno, eso básicamente sería como una conclusión, que es para el perdón de nuestros pecados. Y ahora gracias Feli por tu aporte, y me gustaría compartir este video que son más o menos 6 minutos, pero explican muy bien todo lo que les expliqué y es como un video que espero que sirva para poder entender y esto empieza acá. En la revelación de las verdades bíblicas encontramos muchas lecciones significativas del santuario terrenal. Perdón porque se ve que le puse, porque lo escuché antes y lo puse acelerado para que se escuche bien. A ver. Muchas lecciones. ¿Se escucha, no? Sí. Muy bien.
En la revelación de las verdades bíblicas, encontramos muchas lecciones significativas del santuario terrenal que Dios mandó a Moisés construir. A través del ritual del santuario, comprendemos todo el plan de salvación simbolizados en los sacrificios que acontecían allí. También podemos comprender la función de Cristo en el plan de la redención y de su actuación como sumo sacerdote en el santuario del cielo. La obra de Cristo en favor del hombre y contra el pecado tiene 3 grandes fases. La primera de ellas fue su acto redentor consumado en la cruz por su muerte expiatoria. La segunda es lo que hace ahora en el cielo Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ministrando los beneficios de la obra realizada en la cruz. Y la tercera es el juicio del hombre. Mientras esas 3 fases de su obra no fueran completadas, el pecado no podrá ser erradicado del mundo. La familia humana continuará sujeta a los males del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Si deseamos tener una idea completa del gran plan de la salvación, debemos estudiar el santuario y sus servicios. Cuando alguien pecaba, mientras estaba levantado aquel santuario, traía a la puerta del mismo un animal sin pecado, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal y después lo degollaba. El sacerdote, como mediador entre Dios y el hombre, tomaba la sangre del animal y lo asperjaba sobre los cuernos del altar del holocausto o delante del velo que separaba los 2 compartimientos del santuario. Con esta ceremonia que revelaba fe en el Salvador que vendría, representado por el animal muerto, el pecador era perdonado. Las Escrituras dicen: y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Levítico 4, versículo 35. Figuradamente, de esta manera el pecado era removido del pecador y transferido al santuario. Allí él permanecía con los pecados de todo el pueblo, pecados que les habían sido perdonados. Una vez al año se realizaba una purificación del santuario. Se hacía la remoción de todos los pecados que fueron transferidos para él. El día en que esto se hacía, el día 10 del 7º mes del año religioso del antiguo Israel, era llamado Día de la Expiación. Para los hijos de Dios, entonces, ese día era el día del juicio. Hablando sobre esto, la enciclopedia judaica dice: la gran trompeta suena, se oye una voz mansa y suave. Los ángeles estremecen diciendo: este es el día del juicio. Cuando confesamos nuestros pecados con fe en el sacrificio de Cristo, somos perdonados, somos librados de la condenación de la ley. Pero los registros de esos pecados permanecen en los libros del cielo. En el santuario celestial, Cristo oficia como nuestro sumo sacerdote. Es necesario que haya, pues, una purificación también de ese santuario. Esto podrá parecer extraño, pero recordemos que las ceremonias del santuario terrenal eran simbólicas de la obra de Cristo en el cielo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8, versículo 5. En el servicio simbólico del santuario terrenal, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, tomaba 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ellos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Luego inmolaba al macho cabrío para el Señor, que representaba a Cristo, y con su sangre de este animal purificaba al pueblo y al santuario. Habiendo completado la purificación del pueblo y del santuario, notemos bien, después de completar, leemos en Levítico 16, versículo 20 y 21, hará traer el macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. ¿Qué o a quién representa Azazel? Para los judíos, él simbolizaba un espíritu personal maligno. El mismo punto de vista es sustentado por numerosos y doctos intérpretes cristianos. Considerando que el macho cabrío representaba a Jesús, por cuya sangre tenemos remisión de los pecados, el macho cabrío para Azazel, antítesis del macho cabrío para el Señor, debe representar al enemigo de Cristo. Al completar la etapa investigativa del juicio, consumando la remoción de los pecados, de los registros celestiales, de cuantos en él creyeron, Cristo lanzará a esos pecados sobre Satanás. Satanás tiene parte en él como fundador e instigador del pecado.
Cristo expió nuestra parte de culpa, pero no la del archiengañador. Dios está interesado en la calidad de nuestra vida. Mediante su gracia ofrecida a todos en Cristo, Él trata de desarrollar en nosotros un carácter en armonía con los principios de su reino, contenidos en los 10 mandamientos. El principal mensaje del Nuevo Testamento es: he aquí el Cordero. El Cordero vino, y no fue otro, sino Jesucristo, el tema de todas las Sagradas Escrituras. Con claridad entendemos que la ley ceremonial fue abolida. Esta señalaba a Cristo como nuestro sacrificio en la cruz. También señalaba a Él como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Con la venida de Cristo, su misión fue cumplida, por lo tanto fue abrogada. Pero al haber pasado la ley ceremonial, de ninguna manera afecta la ley de los 10 mandamientos, que es inmutable y eterna. Si fuese posible abolir la ley de Dios, el Decálogo, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo. El hecho que Cristo haya sufrido la muerte en nuestro lugar muestra que hay una ley inmutable que requiere la vida del transgresor. Fue el Señor Jesús que dijo mediante el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40, versículos 7 y 8. Hebreos 10, versículos 5 al 7. Esas palabras proclaman la perfección y la justicia de Cristo. Él vivió aquí en la tierra la vida perfecta que Dios, por su ley, requiere. La perfección de Cristo llega a ser más y más nuestra si lo recibimos en el corazón, si Él vive en nosotros, así como Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículo 20. Conceda a Dios que el maravilloso vivir en Jesús se vuelva suyo y mío también, apreciador. Muy bien. ¿Están viendo? Hola, ¿están escuchando? Espero que con este video haya podido quedar todo esto un poco más claro. Y ahora para las últimas, quiero hacerles una pregunta. Nosotros vimos acá que Jesús es el que está intercediendo por nosotros. Jesús es el que nos limpia y Jesús es el que se presenta al trono de Dios. ¿Vieron esa tipo baúl que yo les mostré, que lo vimos ahora al final, que está como 2 angelitos? Bueno, eso es donde es el trono de Dios. Y ahí Jesús se presenta, ¿sí? Para interceder y limpiarnos y decir: acá soy el Cordero, acá estoy pagando, derramé mi sangre ya, y ahí se borran nuestros pecados. Entonces, ¿estás dispuesto a poner tu vida entera en las manos de Jesús para que Él pueda hacer los milagros necesarios en tu vida y para hacerte justo y limpio? Si confesamos nuestros pecados, Jesús, Dios nos perdona y nos hace limpios. ¿Sí? Y me gustaría que comenten si aceptan eso, que Jesús está hoy en día, aceptar a Jesús como tu abogado que está intercediendo por tus pecados hoy en el cielo. Él trabaja por vos. Amén, amén. Pueden completar, escribir ahí en el chat o sí. Y quiero mostrarles algo que justo, que es básicamente la primer foto, ¿sí? Miren esta foto. Esta foto, ¿vieron el santuario? Sí, pueden ver que es la parte del lugar santísimo que vimos adentro, a ver dónde estamos. Es como esto, ¿sí? Esto antes, en su momento, era tan sagrado que tenían que agarrar por estos palos, porque el que agarraba esto se moría, porque era súper fuerte y era donde la presencia de Dios estaba acá arriba, ¿sí? Y adentro de esto, lo que les decía, quiero que quede claro, están acá los 10 mandamientos. La ley de Dios es como un baúl, ¿sí? Pero es todo de oro y súper sagrado. Y acá en estos 10 mandamientos significa que la ley de Dios
permanece, ¿sí? Sigue corriendo. Y también adentro hay como un bol con maná, como una comida especial que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y ese maná significa que nuestra alimentación, cómo estás cuidando tu cuerpo, también importa. Y también hay una vara que era como un bastón que usaba el hermano de Moisés para hacer milagros. Ellos lo usaban para hacer milagros, pero eso es el símbolo que levantás. Es como una cruz, ¿no? Es como que levantás a Jesús, ¿sí? Para hacer milagros en tu vida. Y otra cosita que quiero compartir, bueno, entonces vemos esto y si vemos esta imagen, sí que tiene que quedar en nuestra mente, porque este es el lugar donde es el trono de Dios. Y miren esta imagen. Es Jesús que está ante los sumos sacerdotes, como decir, sí, tenían esta ropa especial con perlas preciosas, que tenían diferentes significados, que es largo, que podríamos estar meses estudiando, ¿sí? Pero básicamente el símbolo, vieron acá, Jesús tiene las cicatrices de la muerte de Jesús, de su sangre, ¿sí? Cuando estuvo en la cruz, sus manos se hirieron y estas cicatrices Jesús las presenta acá frente a el trono de Dios, porque nosotros no lo vemos, pero acá está como Dios y es donde se hace el juicio, ¿sí? Y es que Jesús está intercediendo con nuestros pecados y dice, acá están mis manos, ya pagué por los pecados de ellos. Y la última cosita que quiero presentar, que es un tema súper extenso, pero hay una profecía en la Biblia que se llama las 2300 tardes y mañanas, que si seguimos esta profecía así, orden cronológico, entendemos exactamente en el año 1844 hay una fecha específica que la Biblia nos dice, que es cuando Jesús pasó. Nosotros vimos acá esta foto, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo, ¿sí? Y acá es el trono de Dios, ahí es donde está la caja con los angelitos y está Jesús. Hay un día específico que, si seguimos la profecía bíblica, es cuando Jesús pasó de este lugar a este lugar. Y desde ese día, Jesús está como abogado trabajando acá. Pero un día, Jesús va a salir de este lugar. Ya no van a haber perdón de pecados. Y en ese momento, Jesús va a venir acá a la tierra, otra vez, para venir a buscarnos y poder ir al cielo. Espero que no haya sido mucha información y espero que en su corazón hoy acepten a Jesús, que es el que murió por nosotros y está intercediendo, y hoy quiero que lo aceptes a Jesús como tu sustituto y como tu abogado que defiende tu causa en el cielo frente a Dios. Y es un tema difícil. Yo sé que no estamos todos muy familiarizados con este tema, pero también nos muestra el amor de Dios, ¿sí? Y me gustaría que todos lo aceptemos a Jesús como nuestro sustituto y nuestro abogado. No sé si hay preguntas, voy a ir leyendo acá. No sé si hay alguna pregunta específica. No sé, disculpa, que se está descargando. Aquí está, algunas personas no se pudieron conectar. Esto va a ser grabado, sí, lo voy a subir a YouTube. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, nos acepta como abogado. No sé si quedó alguna pregunta, quedó claro, quieren aportar algo. Jesús, vos siempre... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, según la región donde estemos. Realmente este es un tema que conlleva muchos detalles, muchas cosas, pero que cada uno por ahí, si no lo ha entendido cabalmente, porque sabemos que es mucha información, lo puede ir haciendo viendo, como bien decía Caro ahorita. Ella va a subir el video, lo pueden ir viendo por parte, de a poco, para ir analizando la Biblia, lo que dice, etc. Este tema es tan relevante, uno de los más importantes a saber, a conocer, por el hecho de que representa la verdad esencial de nuestra relación con Dios.
Dios se encargó de que en lenguaje y figuras humanas, o de manera didáctica, hacernos, o de alguna manera tratar de enseñarnos el plan de salvación. Entonces, el santuario, la doctrina del santuario, la doctrina bíblica del santuario, es la que une todas las doctrinas de la Biblia. Todas. Es la que presenta a Jesús de una manera maravillosa, cabal, muy clara, y también es en donde más, por decirlo así, donde más claramente vemos a Jesús comprometido. La crucifixión fue una sola parte de todo ese plan de salvación que presenta el santuario. El santuario es como que reúne todas las doctrinas bíblicas, incluyendo también la muerte en la cruz. Y esto también nos da a entender, como seguramente ya se mencionó, que el Antiguo Testamento complementa al Nuevo Testamento. El santuario me enseña, me muestra que el Antiguo y el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados. El Antiguo Testamento, con todos los ritos del santuario terrenal, que representan en realidad lo que está en el cielo, se cumple en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, para entender bien el Nuevo Testamento, necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Para entender bien el Antiguo Testamento, necesitamos saber a quién apunta el Antiguo Testamento. Y el santuario, la iniciativa divina del santuario es: quiero estar con ustedes, quiero relacionarme con ustedes, no quiero perder esa comunión, pero tampoco puedo ir en contra de la justicia. Entonces, lo que nos quiere decir Dios es: la misericordia y la justicia están en perfecta armonía con mi carácter. No puedo ser amor y ser injusto, porque dejaría de ser amoroso, dice Dios, a través del santuario. Y no puedo ser justo sin dejar de ser amoroso, porque si dejo de ser justo es porque no soy amoroso. Y si soy muy justo, muy severo, ya estoy dejando de ser justo, estoy dejando de ser amor. Por eso Dios te invita hoy también a que a través de este conocimiento puedas entender un poco más, iluminado por el Espíritu Santo, entender un poco más lo que Dios quiere para vos día a día. Jesús está mostrando sus manos con las marcas en sus manos de los clavos, de lo que significó para vos y para mí, para Él, en realidad, para la divinidad, nuestra salvación. Él está orando e intercediendo por vos en este momento. Este es el momento que se llama tiempo de gracia, que comenzó allá en 1844, lo podés ver en la figura que presentó hace un ratito Caro, en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ahí, en el año 1844. ¿Pueden ver allí, esta foto? Exactamente. Sí, espero. Ahí está. Gracias, Carito, muchas gracias. Allí, en donde ves el año 34 después de Cristo, hasta pasar 1810 años, esto está todo incluido en esta profecía, y a partir de 1844 comienza ese tiempo de gracia, de manera cabal, comienza el tiempo de gracia. ¿Cómo tiempo de gracia? Entonces quiere decir que ya no tenemos que guardar la ley. No, con más razón necesitamos mostrar por amor a Cristo nuestra fidelidad en los mandamientos. Porque si yo transgredo la ley, estoy pecando, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, en el tiempo de gracia es el momento en el cual tenemos que entregar. El tiempo de gracia representa lo que representó en aquel momento, un momento de aflicción de espíritu. El tiempo de gracia representa el día de la expiación, el Yom Kippur, el día de la cobertura, que significa literalmente cobertura. Cristo me cubre, el Yom Kippur, día de la expiación. El tiempo de gracia que estamos viviendo, que comenzó en 1844, representa una oportunidad para vos y para mí de entregarnos, de decir: perdón por mis pecados, Señor, me entrego. Quiero vivir cada día más alineado, de manera paulatina, creciente y segura, alineado a tu voluntad divina, revelada.
que es tu ley, tus mandamientos. Y por amor, como dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, por amor, seguirte. Así que no pierdas esta oportunidad, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Así que Jesús hoy te invita, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús te invita, te abre los brazos, sus manos con las marcas, le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Él. Por eso dice Jesús, todas las escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Jesús dijo esto, no había todavía el Nuevo Testamento. Toda la Biblia habla de Jesús, toda la Biblia habla del Salvador. Y el santuario es un resumen perfecto, maravilloso, extraordinario, fascinante. Así que te invito a que profundices este tema extraordinario que presentó Carito hoy, de manera muy, muy clara, y que puedas realmente cada día más apasionarte y vincularte con este maravilloso plan de salvación y propuesta amorosa. ¿Te animás? Si te animás, decís un ok, escribí un ok, me animo, sí, me entrego. Esto es algo serio pero hermoso. Decís, puedes escribir allí, ok, acepto. Amén. Puedes escribirle, Señor, le acepto, sí, qué lindo plan, tantas cosas lindas, cuántos detalles, por amor a mí. Escribir, acepto, yo acepto. Ok, sí, ahí está, yo acepto este plan maravilloso, estoy de acuerdo, ok, una mano, como sea. El Señor te llama, porque te ama infinitamente. Y si estás acá conectado, no es casualidad. Amado, amada querida, de verdad te lo digo. Y te hablo con el corazón, porque Jesús dio todo por nosotros y continúa ahí, delante del Padre, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, orando por ti, por mí. Jesús dice, si me confesares delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si me negares delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Vas a confesar a Jesús delante de los hombres para que Él te confiese delante del Padre? Ok, sí, seguí escribiendo. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén y muchas gracias. Gracias. Ánimo, qué lindo, sí, ok, vamos Andrea, vamos Víctor, adelante, Dios te bendiga mucho, de verdad. Y Animate, no tengas vergüenza, escribirlo, no tenés que decirlo en voz alta, o en voz audible, podés escribirlo, amén. Amén. Okay. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jesús. Y yo ahora, para terminar, quiero decir algo, que vieron este santuario, capaz que es algo difícil de entender, pero tiene que quedar en nuestra imagen esto que Jesús pudo explicar. Y también quiero hacer algo entre paréntesis, que estoy tratando de estudiarlo, voy a dar en una clase más adelante, pero ven que Jesús está como nuestro sustituto y nosotros somos salvos por Cristo. Esto es algo que hubo un ejemplo en la tierra, pero ahora sigue esto en el cielo. ¿Pero qué pasa? Capaz que ustedes han escuchado que algún día va a venir el anticristo y que va a haber una marca de la bestia. Algunos lo han escuchado porque hay algo que dice así en Apocalipsis, en profecías. Más adelante vamos a estudiar qué es lo que significa eso. Pero hay una persona que va a querer tomar el lugar de Jesús, inventando todo este santuario. Quieren volver a hacer un santuario, un tercer santuario acá en la tierra, y quieren inventar para que haya una persona pecadora que tome el lugar de Jesús y te diga, ay, yo te perdono los pecados, vengan y confiésenme, ¿sí? Pero eso no es bíblico, que nadie te engañe. Nunca más va a ocurrir este santuario, este templo otra vez, con significado que Dios lo considere, no, nunca más en la tierra, ahora está en el cielo. Si alguien viene y te engaña, porque ahora en octubre van a empezar a construir los judíos junto con los cristianos un santuario, ¿sí?
en Israel quieren hacer otro santuario y quieren empezar a hacer los sacrificios. ¿Qué les parece? Y va a haber un ser humano que va a decir, yo soy el sacerdote, yo soy el tomado lugar de Jesús y voy a perdonar tus pecados. ¿Saben cuánta plata ahí van a juntar? Y todo va a ser utilizado por el diablo. ¿Para qué? Para engañarnos. Y por eso tenemos que tener esto muy en claro, para que nadie nos engañe, porque esto es bíblico. Y Jesús te ama. Esto no es presentado por la mayoría de las iglesias, pero en la Biblia está, ¿sí? Y bueno, con ese mensaje les quiero dejar, y ahora me di cuenta que están juntos Silvia y Víctor, que son familia, creo. No sabía que eran juntos. Bueno, y ahora para terminar, quiero pedirle si Jesús podría orar. Y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y gracias por su tiempo. Oremos. Amén. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre, te doy las gracias por este hermoso, pero hermosísimo tema, tan lleno de detalles, tal vez un poco comprensible, pero con muchísima riqueza. Gracias, Señor, porque dijiste a Caro de una manera cabal para presentarlo. Gracias, Señor, porque podemos saber todo lo hermoso que hiciste y estás haciendo aún por nosotros. Te pedimos, hoy entregamos nuestro corazón. Hoy decimos, sí, Señor, queremos realmente que tú intercedas por nosotros. Entregamos nuestra vida, nuestra voluntad, porque queremos que seas tú nuestro sumo sacerdote, oh Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Oramos a ti, Padre, para que realmente nos hagas aceptos a través del amado Jesús. Imploramos, Señor, que realmente nos des ese, como se mencionó, ese querer y el hacer por tu buena voluntad. Queremos, una vez más, entregar nuestro corazón. Te decimos, queremos ser leales hasta el fin, perseverando hasta el fin. Entregamos nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro ser entero. Y te pido de manera muy, muy especial por Caro, Señor, que tú la sigas dirigiendo en esta administración de tu palabra. Por Feli también, con sus aportes maravillosos. Por Janice Lady, también oramos por ella. Oramos por Andrea Tati, que está también, creo que está participando. Por Albert también, gracias, Señor, por su participación. Por Fernando, oramos también por Héctor, por Víctor Manuel, por Katiuska y por cada uno de los que han participado en otras oportunidades, Señor. Cada uno de los que están presentes aquí, de los cuales no sé su nombre aún, que tú los bendigas, que tu Santo Espíritu descienda de manera señalada en este momento y que ellos puedan realmente escuchar ese suave silbido todos los días, cada vez más, y que puedan aceptarte a ti y confesarte delante de los hombres para que tú nos confieses delante del Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Quiero decir el último comentario. Yo esta clase, porque es muy importante y tiene un montón de detalles, la voy a mandar el PowerPoint a sus celulares. Entonces ustedes pueden, lo voy a mandar al grupo, ustedes pueden agarrar la Biblia, seguir versículo por versículo. Y además les voy a mandar una lección que es un PDF con toda la explicación detallada de cada una de las cosas. Entonces ustedes pueden agarrar su Biblia y seguirlo eso detalladamente y aprenderlo cuando tengan tiempo, como les guste mejor, y siempre antes de estudiar, pídanle a Dios les dirija. Bueno, espero que tengan una linda semana, y la semana que viene, una vez que ya entendimos, vieron que yo les dije que Moisés, Dios le dio los planos de este santuario a Moisés, también Dios le dio los 10 mandamientos. La semana que viene vamos a estar estudiando los 10 mandamientos y qué es lo que quiere Dios para vos en tu vida hoy. Bueno, y nos despedimos y tengan una linda semana, muchas bendiciones, y les voy a compartir también el video en el grupo. Gracias, bendiciones. Gracias, Maru. Gracias, Fernando, Andrea, Héctor, Katiuska, Maylin, Maideli, Feli, Shani, Albert, Víctor, Silvia, Jesús. Muchas gracias. Y muchas bendiciones. Bye. Gracias.